¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ensayo a una voz. Este programa que propongo a veces, perdón si no estoy enfocando bien, discúlpenme porque yo filmando soy un desquicio, pero les decía, este programa que propongo como alternativa, digamos, como complemento a la última página ante tanta cantidad de literatura, podríamos decir, ¿no? Y me parece estupendo que bueno, que así sea. De hecho, me enfoco en otra parte de mi biblioteca para que no se acostumbren a donde estamos siempre con el querido Diego. Hoy con una novela argentina, de un autor, a ver, muy conocido en Argentina, supongo que en el exterior puede ser que también, un autor que puede llegar a ser polémico en muchos aspectos, es un hombre muy comprometido con el discurso político, comprometido en su momento con un gobierno en la Argentina, polémico en muchos aspectos, pero también muy controvertido en el mejor sentido, un gran analista político, valga decirlo, y un gran escritor, que, bueno, justamente por su compromiso político, a veces así, ha sido tildado de miles de maneras, y me parece que es el momento de recuperarlo. Es una gran novela la que voy a mostrar, me refiero específicamente a Flores robadas en los jardines de Quilmes, de Jorge Asís, publicada ya por el año 1980. Esto es una reedición que acaba de hacer la provincia de Buenos Aires, en una colección que se llama Identidades Bonaerenses, que no me pertenece, me ha sido prestada por una biblioteca popular, por una biblioteca de escuela. Yo no la había leído y finalmente, bueno, pude acceder. Acá está la foto de Jorge Asís, que seguramente es muy reconocido. Publicada en 1980, fue un bestseller. Vendió 200.000 ejemplares, dice aquí, en ese momento. Era, como dice muy bien la contratapa, una cifra absolutamente inusual para un libro argentino, ¿no? En ese momento la Argentina está inmersa en medio, diríamos en medio temporalmente de la dictadura militar, la última dictadura militar, y Flores robadas en los jardines de Quilmes. Les aclaro a nuestros televidentes, Quilmes es una localidad del Gran Buenos Aires, la opuesta a donde yo me encuentro, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, muy popular, ¿sí? Una zona muy reconocible que toma su nombre de los indios Quilmes, que fueron llevados allí en época cuando éramos parte del virreinato del Río de la Plata, traídos desde el norte. Bueno, todas estas disquisiciones, ¿no? Para hacer una aclaración básica. Es un barrio popular del Gran Buenos Aires, en el que Jorge Asís ubica a su personaje fundamental, que es el narrador, pero es un narrador muy particular. ¿Por qué? Porque es él propiamente, es él, ¿no? La novela está narrada en todas las personas que ustedes quieran, en primera, en segunda, en tercera de singular, en primera y en tercera de plural. Hay cambios de narrador, de la voz narrativa constantemente. En el fondo es un relato irónico de los años 70, muy difícil de tocar porque para muchos argentinos, para todos los argentinos, es un momento de enorme dolor, ¿no? Es un momento de violencia extrema, pero él lo toma con ironía porque lo ve desde el punto de vista de estos intelectuales a la violeta, comprometidos hasta allí, ¿no? Engagés, dirían los franceses, ¿no? Con todo un correlato de complejos pequeñoburgueses, por decirlo de una manera, que toma a la militancia de los 70 con una lupa muy particular y puede observar a aquellos que de alguna manera sobrevivieron con distintas formas y se camuflaron en otras. Quilmes se convierte, como digo yo, en un territorio mítico para la novela, un territorio mítico que de alguna manera no tiene cualidades, por decirlo, ¿no? Es un pueblo simple, muy sencillo, opuesto a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí está la cosa, ¿no? Buenos Aires es el centro intelectual, el centro cultural,
el lugar donde está toda la vida política centrada, ¿no? La Plaza de Mayo, la representatividad, los poderes económicos, y Quilmes es el Gran Buenos Aires, mucho más provinciano, si se quiere, ¿no? No porque esté hablando yo mal de Quilmes, por favor, entiéndanme los suscriptores de esa zona, yo vivo también en el Gran Buenos Aires, sino porque siempre el Gran Buenos Aires mira a la ciudad de Buenos Aires como el centro del mundo, ¿no? Por decirlo de una manera. Es el centro de atracción de los intelectuales, podríamos decir, Buenos Aires. Sobre todo la avenida Corrientes, donde están las grandes librerías, los cafés y demás, donde la intelectualidad en los años 60 y 70 tuvo una enorme participación, no solo participación, sino ¿cómo decirlo? En algún sentido, el centro de sus actividades, ¿no? La novela es una historia de amores encontrados. Hay allí una flaca, la flaca es un personaje clave. Flaca le decimos en Argentina, lo digo para los extranjeros, a una joven, en el sentido de, él lo da como un arquetipo, ¿no? Como si fuera la flaca un elemento ideal. Y hay, de alguna manera, yo me permito, como lo he hecho con las novelas del querido Gustavo Rimoldi, que glosé hace unas semanas, yo creo que Flores robadas en los jardines de Quilmes es una respuesta antiacadémica a la famosa rayuela de Cortázar, ¿no? Es la misma historia, una historia de amores, ¿no? De idas y vueltas, de encuentros de parejas y demás, parejas desparejas, por decirlo de una manera más irónica, en la que la flaca sería, si se quiere, lo opuesto o la versión, la otra cara de la moneda de la maga, ¿no? Ella compra todo lo que tiene que ver con su compromiso, ¿no? Es una chica que ha sido educada en escuela de monjas, que ha tenido, por supuesto en los años 50, 60, que ha tenido una participación en la vida eclesiástica y demás, pero claro, luego digamos, los hechos históricos la van a envolver y llevar de aquí para allá hasta convertirla en una especie de comprometida política con la realidad social del momento. Cuando viene el golpe militar, todo eso se viene abajo, ¿no? El compromiso se convierte en algo mucho más complicado. No recordemos que hay una cantidad de desaparecidos, de personas encarceladas, de exiliados, etcétera, etcétera. Y ellos permanecen acá porque él es un periodista, igual que Jorge Asís en esos años, un periodista que está surgiendo con un cierto nombre. Hay un amor entre ellos, pero es un amor que termina por ser un amor imposible, si ustedes me permiten, ¿no? Y que parte de la idea de que se conocen en un club, ella es acompañada por la madre, de típica familia italiana del Gran Buenos Aires, luego la madre muere, el padre se vuelve a casar con otro personaje, con una mujer que es un personaje absoluto porque es una especie de sirvienta para todo servicio. El padre tiene un discurso monologado siempre de lo mismo, de los materiales de construcción, porque se dedica a eso. Es decir, está muy bien planteada la sociedad proletaria, pequeño burguesa, en la que se mueven, ¿no? Muy, muy bien narrada. Y las citas a la política con mucha ironía, el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Una parodia absoluta del lenguaje docente que aparece cotidianamente, toda la sensación de que los personajes son absolutamente contradictorios, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, pertenecen a una clase, quieren parecerse, todos quieren ser guerrilleros, todos quieren ser luchadores y demás, y en el fondo lo que les aprieta es el bolsillo, tienen que trabajar, tienen que salir, y bueno, no todos tienen la madera de héroe, ¿no? Que tendrían que quisieran tener en muchos sentidos. Esos intelectuales comprometidos y esa pequeña burguesía, de alguna manera a la violeta, como decimos, era lo que rodeó también a los años de plomo, como se suele decir, a los años 70 en la Argentina, bañada en una violencia constante y terrible en el peor sentido. Hay citas a Borges, a Cortázar, a Manuel Mujica Lainez, a quien llama Manucho, a De Nevi,
a Dalmiro Sáenz, a Gudiño Kiefer. Hay incluso palabras, frases que no son nombradas por los autores, pero que reconocemos como el infierno somos nosotros, jugando con Sartre, ¿no? El infierno son los otros. Y en algún sentido está toda la literatura en diálogo. Es decir, Jorge Asís, con una maestría notable, ya les digo, maneja todas las personas narrativas y demás, trabaja sobre la idea de que su obra está inmersa en una literatura en diálogo y en oposición, ¿no? Y en oposición. Ahora, siendo una novela tan profundamente literaria, siendo una novela que hace literatura de la literatura en muchos casos, piensen ustedes la llegada popular que tuvo. 200.000 ejemplares vendidos en los años 1980, 80, 81, suponemos. Es decir, la novela fue un boom en ese sentido. Y fue una novela ninguneada. ¿Por qué? Bueno, vamos por partes. Primero, por la personalidad de Jorge Asís. Es una personalidad, como digo, controvertida. En segundo lugar, porque fue publicada en la dictadura militar y para muchos es como que se cerraron los ojos para dejarla publicar. De alguna manera era una ironía sobre el grupo al cual la dictadura había golpeado más. Sin embargo, tengas en cuenta que Jorge Asís estaba cercano a ese grupo, ¿no? En esas épocas, por lo menos es lo que sabemos y es lo que él ha dicho muchas veces. En tercer lugar, un elemento para dejarla al lado es que la vuelta a la democracia en Argentina tomó el tema de los años de plomo con una tragicidad que lo merece, por supuesto, con una mirada dramática que impidió este tipo de miradas irónicas. Es decir, obturó la mirada diferente. La novela está publicada en plena dictadura, como decía, y tiene una particularidad, tiene un lenguaje muy irónico hacia los movimientos guerrilleros e intelectuales de los años 70, comprometidos con con la revolución cubana, con el socialismo y demás. La militancia de los años 70 está vista muy notablemente en crisis. Yo podría leerles muchos fragmentos, ¿sí? Por ejemplo, voy a permitirme, ¿no? Vamos a tomar un ejemplito. ¿Sí? Dice, espérenme que reviso la página 322 de esta edición. Dice, fíjense el estilo, ¿no? Nena, para vos es todo fiesta. ¿Qué te crees? ¿Que la gente es una servilleta de papel? ¿Que hay que usarla y tirarla y se acabó? Para ala. No hay que ser tan cabeza fresca. No hay que juguetear tanto con los normales. Ellos no tienen la culpa. En la veloz pick-up de Caramanlis, otro personaje, a las pocas cuadras de la abandonada Casa Amarilla, Rodolfo ya recriminaba. Rodolfo es él. ¿Sí? Con su adecuada cara de joven serio emitía sus reproches, con una seriedad que por lógica duró lo que una cuadra en camioneta, porque de inmediato se tomó la cabeza, sonrió. A lo mejor tenés razón, son servilletas de papel, usalas. Iban por la avenida La Plata, a la altura de Bernal, son todos lugares reales del Gran Buenos Aires. Se dirigían al centro pecaminoso, atractivo y cómplice, ven la ciudad de Buenos Aires, centro pecaminoso, atractivo y cómplice. De a poco, el sur iba quedando atrás. Ese es el tipo de lenguaje que es un lenguaje coloquial, profundamente coloquial. Por eso hablo también de cierta alusión al Cortázar, ¿no? De la coloquialidad porteña, muy presente. Pero en este caso, no por porteños, sino por bonaerenses, por personas del Gran Buenos Aires, que siempre son muy marcadas por los porteños como diferentes en muchísimos sentidos. Y lo interesante, un recurso, es que si uno lee la obra de Jorge Asís, la anterior, sus cuentos, el Buenos Aires de Oberdán Rocamora, que son parte de sus escritos publicados, muchos en el diario Clarín de Buenos Aires, la novela retoma muchos de ellos. Es decir, hay una intertextualidad, perdón por los términos, ¿no?, de la teoría literaria. Hay una intertextualidad constante con su propia obra, con la obra de los demás. Estábamos citando Borges, Cortázar, De Nevi, Manuel Mujica Lainez, autores latinoamericanos, que era la pléyade de grandes autores que en ese momento se
estaban en curso en la República Argentina. Un dato más. Hay una enorme, bueno, entre muchas actividades que desarrolla, una es trabajar en una balanza para camiones, ¿no? Rodolfo se la rebusca de muchas maneras, es un buscavidas, diríamos, en Argentina. Hay uno en el que termina dando unos cursos de literatura en una fundación. Es un delirio en torno de las personas que pagan, en ciertos casos, para que chantas les den estos cursos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que él no está en realidad preparado ni para ello ni los que lo dan, porque lo más gracioso es que la idea es justamente timar a los que van allí. No son personas que están preparadas para, sino fundamentalmente como robo. Otra de las grandes ironías, ¿no? Ironía a la pequeña burguesía, ironía a la militancia política de los años 70, ironía a los falsos intelectuales, ironía al empresariado, que también quiere hacer su negocio en todo sentido, a la clase alta, que también es vista como en una pose constante. De hecho, las burlas a ciertos escritores, lo grotesco, aparece cotidianamente. Ahora, más allá de eso, es una gran novela. ¿Por qué? Primero, por cómo está narrada. Segundo, por la historia. Les insisto, la historia es muy sencilla. Tiene 365 páginas en esta edición. No es una novela breve, es una novela extensa, muy, muy extensa. Va cambiando los estilos, va cambiando la voz narrativa, pero esa historia sencilla atrapa al lector. La caracterización de los personajes populares, la caracterización de los personajes burgueses, la falsedad de ciertos personajes que dicen estar comprometidos y a la vez viven en lugares absolutamente cómodos, nos recuerda un poco también la actitud posmoderna, ¿no?, que estamos padeciendo desde hace muchos años, con esta idea de me comprometo con luchas sociales y demás, pero vivo en mi departamento, en mi loft acomodado. En esa época no eran los loft, pero sí era el vivir en el centro de la ciudad de Buenos Aires y con eso participar de una revolución, digamos, de gas, ¿no? Porque los que verdaderamente habían participado o ya estaban muertos, o estaban desaparecidos, o se habían exiliado. Es decir, había quedado, ¿no es cierto?, una clase, digamos así, falsa, que incómodamente Jorge Asís viene a retratar en Flores robadas en los jardines de Quilmes. El título, me dirán ustedes. Bueno, justamente, ¿no? Es decir, la sencillez. Esta idea de que no es un ramo de rosas, ni son gardenias, ni son camelias, ¿no? Son simplemente florecillas juntadas en los jardines que son el reconocimiento entre el Rodolfo y la Flaca cotidianamente, porque obviamente ella en un momento escribe poesías y Rodolfo, bueno, tiene que leer esos poemas que se imaginarán son los propios de una persona que intenta reflejar los distintos cambios de personalidad que se van dando en el tiempo en esta joven que finalmente abre la puerta hacia otra solución. Así que bueno, vuelvo a recomendarles Flores robadas en los jardines de Quilmes. Esta es la edición que sacó la provincia de Buenos Aires, ya les digo. Hay muchísimas novelas de Jorge Asís, La familia Tipo, Los Reventados. La familia Tipo es anterior, del 74. Los Reventados, también de ese año. Fe de ratas, del 76. Carne picada, de 1981. El Buenos Aires de Oberdán Rocamora, del 81, que se lo cité. Canguros, del 83. Van a ver el término canguros usado aquí muy claramente, y las últimas que son Lesca, el fascista irreductible, de 2013, Del Flor a Montparnasse, de ese mismo año, Casa Casta, de ese año, los cuentos completos, que aparecieron en 2013 también, que los tengo, muy, muy interesantes algunos de ellos, El sentido de la vida en el socialismo, La línea Hamlet, Dulces otoñales, ¿sí?, y su página de política, Jorge Asís Digital, que lo pueden consultar y que siempre despierta polémica porque es una persona con una lengua muy afilada en muchos sentidos. Pero es un gran escritor. Más allá de sus opiniones políticas, que pueden compartirse o no, eso no viene al caso, es un gran escritor. Que lamentablemente, y con esto quiero cerrar,
lamentablemente cierta inteligencia, ¿no? Como dirían clásicamente los rusos, y que después fue tomado por toda la intelectualidad, lo ha discriminado, ¿no? Lo toma como un personaje. Él ha creado un personaje, ¿verdad? Ha creado un personaje, ¿no? Exterior. Pero hay que decir, en muchos casos, el valor de Jorge Asís como escritor es muy, muy valioso. Maneja un castellano muy, muy cuidado y sobre todo maneja las técnicas literarias con soltura. Flores robadas en los jardines de Quilmes. Buena opción, ya les digo, para tocar un tema difícil con ironía, con cierto humor. Por momentos yo me he reído muchísimo por momentos, y en otros, bueno, la tensión lleva a otras cosas, pero es una gran, gran novela. Son 365 páginas y realmente se lee de corrido. Muchas gracias a todos ustedes, como decimos siempre, a seguir leyendo. Nos estaremos viendo en otra entrega y bueno, aquí estamos en Ensayo a una voz. Adiós. Gracias.